comenzar el mensaje de hoy. Y si me ayuda abriendo su Biblia, por favor. Vamos al libro de Hebreos. ¿Cuántos todavía usan Biblia? A ver, levante su Biblia. Gloria a Dios. Qué bendición. Ya los más modernos la traen en el celular, ¿verdad? Gloria a Dios. Con que no le pase lo que a todos nos sucede. Dígame si no, desmiéntame si no. Que le dicen, va a revisar esto y va a revisar eso en el celular, y antes ya vio un video, vio su perfil, vio quién mandó un mensaje, y cuando termina le dicen, ¿ya viste lo que te dije? ¡Ay, sí, cierto! ¿Verdad? Entonces, no vaya a ser que usted busque ahorita la escritura y que primero va a su perfil, primero ve quién ya le dio los buenos días, quién le está poniendo a un violín diciéndole feliz domingo. ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, si trae su celular, vaya a la Biblia. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a ir a un museo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el capítulo 11 de la Biblia de Hebreos es un museo? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a leer solamente el versículo 5. Y dice la escritura de Hebreos 11:5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estamos hablando de un personaje que se llamó Enoc. Y dice de esta manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Se dice, mis amados hermanos, que hay que comprar aceite, ¿verdad? Se dice, mis amados hermanos, que el árbol más viejo, se encuentra en un parque nacional de Estados Unidos, y más o menos le calculan una edad de 4.730 años. Es el único árbol vivo. Y yo creo que usted entiende cuando digo vivo, los árboles están vivos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Cuando están verdes, cuando están con sus hojas, cuando usted lo mira, un árbol está vivo, ¿verdad? Cuando se seca o se muere, pues ya se ve diferente el árbol, pero el árbol vivo se encuentra, el más viejo de toda la historia de que tú sabes cómo somos, ¿verdad? Los hombres somos los depredadores de la naturaleza, ¿verdad? Me recuerdo que hace algunos años atrás fuimos a Oaxaca, y ahí está el famoso árbol del tule, ¿verdad? Un árbol enorme, ¿verdad? Y antes, ¿verdad?, había un acceso donde la gente podía pasar. Pero le hacían de todo al pobre árbol, ¿verdad? Le pegaban chicles, se querían subir en él, querían grabar ahí, tú y yo, etcétera, ¿verdad? Tú sabes cómo es la gente, ¿verdad? Entonces, le tuvieron que poner un cerco, ¿verdad?, al árbol del tule, para que ahora la gente pues no lo puede tocar, lo tiene que ver desde el cerco, ¿verdad? Y está prohibido cruzarse. De la misma manera, este árbol que está en Estados Unidos es un árbol que muy pocos logran ver, porque no está expuesto completamente, porque si es el árbol más viejo, hay que cuidarlo, ¿verdad? ¿Y sabes cómo le llamaron a ese árbol? Matusalén. Ese árbol se llama Matusalén, así como nosotros pues tenemos el conocido árbol del tule. Bueno, a ese árbol que está en Estados Unidos y que es muy longevo, muy viejo, imagínate, más de 4.000 años. ¿Cómo le calculan el tiempo? Yo creo que tienen métodos, ¿verdad?, para saber cuántos años tiene. Que tiene más de 4.000 años de existir, y que está vivo. No está
así nomás, sino que está vivo. Entonces, bueno, pues le pusieron por nombre Matusalén, ¿verdad? Y tú sabes que Matusalén es un personaje bíblico, ¿verdad? Matusalén, aunque mucha gente de allá afuera no sabe, pero ha escuchado el nombre de Matusalén. Algunos dicen, yo como Matusalén, ¿verdad? O algunos dicen, yo voy a ser más viejo que Matusalén, ¿verdad? Porque no saben que es un personaje bíblico. Sin embargo, pues lo han escuchado o saben que por alguna razón es conocido como el hombre más viejo o más longevo de la historia, ¿verdad? Más longevo de la Biblia también. Y obviamente, bueno, estamos hablando de una época en la que los hombres vivían de una manera diferente. Estamos hablando de la época antediluvial. Diga conmigo, antediluvial. ¿Qué quiere decir eso? Antes del diluvio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la época antes del diluvio. Y la época antediluviana, hermano, las edades no se medían por décadas, ¿verdad? Felicidades a Vale, que está cumpliendo años, ¿verdad? Pero todos, ¿verdad? Aquí nos medimos nuestras edades por décadas. En aquel tiempo, antes del diluvio, se medían las edades por siglos, hermano. Por siglos, porque los hombres de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo, antes del diluvio, antes de que viniera el castigo, la llamada de atención, la reprensión de Dios, ¿verdad? Los hombres vivían siglos, hermano. Vivían siglos, ¿verdad? A algunos se les hace difícil de aceptarlo, de comprenderlo, como que dicen, eso es imposible. Pues yo tengo un Dios que para Él todo es posible, ¿verdad? Y sobre todo cuando miramos que los hombres, los primeros hombres que poblaron la tierra tenían un propósito, que era precisamente multiplicarse, reproducirse y llenar la tierra, ¿verdad? Entonces eso era importante, que la gente viviera mucho tiempo precisamente para que se cumpliera el primer propósito de Dios, que era multiplicar la humanidad y que se llenara la tierra de los hombres. Amén. Por eso es que nosotros creemos en esa palabra de que los hombres vivían mucho antes del diluvio. Después del diluvio vino ya la consecuencia, y entonces ya los hombres dejaron de vivir tantos años y empezaron a vivir más bien décadas, ¿verdad? Ya los que más, ¿verdad?, llegaban a vivir 120, 130 por ahí de años, ¿verdad? Hoy en día pues todavía gente longeva en algunos pueblos, en algunos ranchos, en algunos países, ¿verdad? Llegas a escuchar de gente que ha vivido 120 años o más, ¿verdad? Y los mira uno a veces tan fuertes y tan lúcidos que dices, no puedo creer, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes, ¿verdad?, ya están bien chamacos, ¿verdad?, y ya andan chocheando, ¿verdad? Ya tienen malestares, ¿verdad? Ya les duele la pancita, les duele la cabeza, les duelen los huesos, todo el tiempo, ¿verdad? Y tú dices, ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? Y tú miras ancianitos que tienen una capacidad, una fortaleza, ¿verdad?, que dicen, pues ¿de qué material los hacen hoy? ¿Verdad? Bien. El capítulo 11 del libro de Hebreos, les dije que es un museo. Algunos aquí lo saben, quizás otros no saben, pero el capítulo 11 del libro de Hebreos nos muestra un muestrario, nos da un muestrario de héroes de la fe. De hecho, así se le conoce a esta porción. Se comienza a mencionar diferentes nombres de personajes que por alguna razón Dios permitió que estuvieran descritos en esta parte de la Biblia, y se les conoce así, se les conoce como los héroes de la fe. Por eso le digo que cuando leemos el capítulo 11 es como si fuéramos al Museo de la Fama, ¿verdad? Usted sabe que hay un Museo de la Fama de deporte, un Museo de la Fama de artistas, un Museo de la Fama de lucha libre, etc. Pues aquí tenemos el Museo de la Fama de los hombres de Dios, de los hombres de fe. Y entre ellos nos acaba de mencionar Dios uno en especial, que se llamó Enoc, ¿verdad? Entonces,
Hay una relación muy importante entre Enoc y Matusalén. Por eso le mencioné a Matusalén también. Hay una relación muy importante entre Enoc y Matusalén. La relación, hermano, es que Enoc fue papá de Matusalén. Así directamente, ¿verdad? Entonces, Enoc está considerado en esta lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Hoy podemos mirar cómo aquellos hombres que fueron o que hicieron alguna proeza o que Dios los usó de alguna forma, de alguna manera, hoy el Señor los ha puesto en ese museo, en ese salón del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y este héroe del cual estamos hablando se llamó Enoc. ¿Y por qué los llamamos héroes? ¿Por qué decimos que son los héroes de la fe? Si usted ve en el Salón de la Fama del fútbol, pues ponen al que metió el mejor gol, o el más bonito, el que logró más campeonatos, el que, un artista, ¿verdad? Pues el que vendió más discos, o el que hizo más películas, etc. ¿Por qué? Porque a estos hombres se les menciona como héroes de la fe. Pues porque de alguna manera Dios los usó e hizo que sus vidas valieran la pena. Y aquí vemos y notamos, hermano, a este Enoc. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de escatología, del estudio de los últimos tiempos. Y dijimos que una de las cosas que tenían que suceder en los últimos tiempos es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Hoy en día, hermano, muy pocos mencionan esto, ¿verdad? Por ahí miraba últimamente los videos que suben y ponen por ahí, ¿verdad?, la canción de Marino. ¿Cuántos se acuerdan de la canción de Marino? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Los demás no saben ni quién es Marino, ¿verdad? Pero fue un cantante cristiano, pues, de los 70s, de los 80s, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Pero tenía una canción, ¿verdad?, sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y decía más o menos: por las noches alguien grita, Cristo vino y a su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación, ¿verdad? Y muchos decían, cuando mi mamá ponía eso me daba miedo, ¿verdad? Porque aún siendo cristiano, hermano, da miedo. Yo ya le platiqué alguna vez mi experiencia. Cuando los que sabemos que la iglesia va a ser arrebatada, y yo creo, por lo que ahorita noté de que nadie conoce a Marino, yo creo que tengo que hacer un estudio sobre el arrebatamiento, sobre el rapto, para que usted sepa lo que va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia un día, hermano, va a ser arrebatada, va a venir un rapto, la iglesia va a desaparecer. Y a muchos, hermanos, esto les parece como una fantasía, una ilusión, una utopía, algo como que de cual te probaste, etcétera, hermano. Pero nosotros tenemos que saber la verdad. La Biblia nos habla de ese momento en el cual la iglesia va a ser arrebatada, va a desaparecer, hermano. Y los que a veces se preocupan, hermano, lo que dicen: yo me iré con el Señor, ¿verdad? Y mi experiencia, hermano, en aquel tiempo fue que una vez acompañé a mi esposa, fuimos juntos al banco, un banco que está ahí sobre la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerquita de lo que antes era la Clínica 25. Y llegamos ahí al banco, hermano, y me recuerdo que vi cuando mi esposa se formó en la fila. Yo vi cuando se formó. En aquel tiempo no había celulares, estoy hablando de hace casi 20 años atrás. No había celulares como hoy, no nos podíamos comunicar. Yo vi cuando mi esposa se formó, y pues bueno, tú te quedas un poquito ahí, como que lees un póster, como que ves el logo del banco durante media hora, estás pensando en la mortalidad del cangrejo, y de pronto volteo, hermano, y ya no veo a mi esposa, ¿verdad? Y nada más era una salida, hermano, entrada y salida, como en cualquier banco, ¿verdad? Entonces ya no la veo. Y de pronto, hermano, pues volteo por todas las cajas, hermano, y ya no la veo, y no la veo. Y pasó el tiempo, hermano, y me empezó a entrar una angustia. De verdad, hermano, como usted no se imagina.
De pronto dije, pues si no salió, tenía que pasar por aquí, y ni modo que se hubiera ido. Yo no sé cuánto se tardó, hermano, pero ha sido el momento en que más he orado al Señor, diciendo, me quedé, ¿verdad? Porque la iglesia un día va a ser raptada, va a ser arrebatada. Algunos cristianos, y discúlpenme por decir algunos, porque podría decirle, todos vamos a ser raptados, aleluya. Pero tal vez algunos no. Y eso va a ser difícil, ¿verdad? Cuando de pronto, ¿verdad? Por eso ese canto de Marino era bien impactante, porque decía que la hija gritaba por, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Verdad? Un tono bien tremendo, ¿verdad? Gritando mamá, porque la mamá desapareció. La mamá que siempre le dijo, vamos a la iglesia. La mamá que siempre le dijo, ponte a orar. Si oro, ¿quién te dice que no oro? Si oro, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios. Ay, tú y tu Dios. Y ese día que la iglesia sea raptada, van a buscar a mamá y no va a estar mamá. Van a buscar a alguien y no va a estar. Entonces van a decir, me quedé, ¿verdad? Entonces, eso va a ocurrir. Discúlpeme, ya me metí en esta situación, pero no es el tema. Al final de cuentas, ¿por qué le conté esto? Porque Enoc fue las primicias del rapto. Enoc fue el primero que fue arrebatado, porque la Biblia nos dice que él no murió, sino que a él el Señor se lo llevó. Por eso nosotros creemos en que la iglesia va a ser arrebatada, porque la Biblia nos habla de Enoc, que en aquel tiempo, antes del diluvio, Dios, hermano, se lo llevó, hermano, vivo, no murió. Por eso, mira cómo dice la escritura que leímos. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Está conmigo? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Y dice, para no ver muerte. O sea que Enoc no vio la muerte. Él fue traspuesto. Y dice, y no fue hallado. Aleluya. Y no fue hallado, como te digo que algún día va a suceder, que nos vamos a levantar y vamos a creer que como cualquier mañana todo va a estar en su lugar y de pronto no va a estar la persona que tú pensabas que iba a estar. Y no la vas a encontrar jamás, porque el Señor ya se lo llevó. Ojalá que nosotros no seamos los que andemos buscando ahí, mamá, ¿verdad? Pero Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es considerado un héroe de la fe porque se mantuvo íntegro durante un largo periodo de tiempo. La Biblia destaca que Enoc caminó con Dios y que fue el hombre que junto al profeta Elías nunca murieron. Hay dos personajes que según la Biblia o de acuerdo a la Biblia no murieron, sino que fueron arrebatados. Uno fue Enoc y el otro es el profeta de fuego, el profeta Elías, que también nos dice la Biblia que en un torbellino el Señor se lo llevó, no murió, sino que lo arrebató también. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, hay dos personajes en la Biblia que no murieron, sino que fueron arrebatados por Dios. El Señor se los llevó. ¿Pero por qué se los llevó? Profeta de fuego, hermano, pues era un profeta poderoso. Y Enoc, hermano, nos dice la Biblia de esta manera, nos dice, ¿verdad?, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que Enoc era un hombre que le gustaba agradar a Dios. ¿Y sabes cuántos años vivió Enoc? 365 años. 365 años. Algunos hermanos llevan un mes en la iglesia y ya se quieren ir. Y dicen, ya le di un mes de mi vida al Señor. Ya, yo creo que con eso ya estamos a mano. Ya tienen una semana en el home y ya dicen, no, ya estuvo, llevan 20 años de adictos, 25 años de adictos, pero con una semana que le regalan a Dios, creen que con eso ya están a mano. Y mira, este hombre caminó con Dios durante 365 años, hermano.
No fueron 10 años, no fueron 20 años, no fueron 50, no fueron 70, no fueron 80, ni siquiera 120, fueron 365 años. Que él, hermano, determinó ser un hombre íntegro, un hombre que agradara a Dios, un hombre que buscara de Dios, un hombre que sirviera a Dios, un hombre que estuviera a cuentas con Dios, hermano. Por eso se le considera un héroe de la fe. Y tal vez usted diga, oh sí, esos héroes son buenos, échale ganas, ¿verdad? Que haya más de esos. Pero Dios nos está provocando a nosotros a que seamos nosotros como Enoc. Esa es la escritura, ese es el propósito. La palabra de Dios no vino, hermanos, solamente para admirar a los hombres de fe, sino para pretender buscar la forma de ser semejantes a ellos. Y tú y yo sabemos que no vamos a vivir 365 años. Pero al menos, hermano, que pueda decir, lo que me queda de vida se lo voy a dedicar al Señor. Porque yo sé que el Señor toma en cuenta todo lo que se hace para Él. Enoc es considerado adecuadamente un héroe porque se mantuvo fiel durante un largo periodo de tiempo, más de 300 años. Lo hizo, hermano, no por décadas, lo hizo por siglos. ¿Te imaginas? Pasaron 100 años y él seguía siendo fiel a Dios. No dijo, ya te serví un siglo, Señor, ahora déjame ir a hacer mi vida. Aleluya. ¿Verdad? Ya te serví 120 años, ahora déjame ir, me reviento un ratito y luego regreso. No, hermano, él se mantuvo 100 años, 200 años, 300 años, más de 300 años fiel a Dios, queriendo agradar a Dios. ¿De qué manera, hermano? Yo siempre le he dicho, no se trata de ser un santurrón, no se trata de estar dándose golpes de pecho, no se trata de que toda la vida te la vas a pasar metido en la iglesia, pero sí de que donde quiera que vayas des buen testimonio del Dios que te rescató. Amén. Donde quiera que estés puedas dar buen testimonio de ese Dios que hizo un milagro en tu vida. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, el agradar a Dios, el buscar más a Dios, el gozarnos con la presencia de Dios. Amén. Ese es el plan el día de hoy. Si Enoc fue capaz de mantenerse fiel durante más de 300 años, ¿será que tú y yo no podamos 20, 30, 40, 50, lo que el Señor nos permita estar en esta tierra? Nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que servir a Dios, tenemos que ocupar nuestra vida y nuestro tiempo en agradarle a Dios, hermano, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos ponga. Enoc, hermano, fue un hombre que agradó a Dios. Fue un hombre que, dice la Biblia, caminó con Dios. De hecho, lo encontramos en Génesis. Le digo que fue antes del diluvio. Entonces apenas estaba comenzando la tierra. Miremos ahí Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. ¿Sigues con tu Biblia? Gloria a Dios. Muy bien. Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? Matusalén. A Matusalén. Mira qué curioso. Es decir, que Enoc fue el papá de Matusalén. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Diga conmigo, desapareció. Desapareció, hermano. Y no como tú te imaginas. ¿Fue por cigarros, pastor? No como tú te imaginas. El Señor se lo llevó. ¿Y sabes por qué se lo llevó? Porque la Biblia dice que él caminaba con Dios. Y caminar con Dios, hermano, era agradarle a Dios, buscar a Dios, estar bien con Dios. Y entonces él estuvo en la tierra
365 años. Ahora, gloria a Dios por Enoc. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero hablar un poquito más sobre Matusalén. Matusalén, hermano, fue el hombre que se conoce como el más viejo. El más viejo, porque se dice que él vivió 969 años. 969 años, casi un milenio, casi 1000 años. Si algunos ahorita, hermano, dicen, ay no, yo ya me cansé, ya llévame, Señor. Algunos, hermano, esa es su oración, aunque usted no lo crea. ¿Ah? Algunos dicen, ya vi por ustedes, ya hicieron lo que quisieron, ya, Señor, ya recógeme, por favor. ¿Verdad? Y este hombre, casi 1000 años vivir en la tierra, hermano. Y hay un dicho, ¿verdad?, que se dice, más viejo que Matusalén. Ahora, ¿qué tengo que decir de Matusalén? Lo único que puedo decir de Matusalén es que él vivió todos esos años. La Biblia no me dice nada bueno ni malo de Matusalén. Mira cómo dice la Escritura. Dice en el 25, Génesis 5:25, dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de la Biblia de Matusalén? Que Matusalén vivió casi 1000 años y que se dedicó a engendrar hijos e hijas. No, hombre, qué labor, qué trabajo. ¿Verdad? Es lo único bueno que dice. Mira, nos está diciendo que Enoc vivió 365 años, pero 300 años agradó a Dios. Y de Matusalén vivió 1000 años. Pero no me dice nada bueno de él, ni tampoco nada malo. No, tampoco estoy diciendo que fuese malo. Pero él vivió 1000 años, casi 1000 años, 969. Pero no me dice algo que haya hecho. Matusalén no está en el Salón de la Fama del capítulo 11 de Hebreos. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la diferencia? Uno vivió casi un tercio de lo que vivió el otro. Casi un tercio, ¿sí o no? Entonces, casi un tercio de lo que vivió el otro, pero uno le agradó a Dios durante la mayor parte de su vida. Y el otro, hermano, casi 1000 años, pero ¿qué hizo? ¿Qué podemos hablar de bueno de él? Bueno, quizás alguien diga, pastor, pero él fue el abuelo de Noé. Bueno, sí, fue el abuelo de Noé. A lo mejor algo le habló, algo le inculcó, algo le alcanzó. Pero ¿sabes en qué momento se dice, los que han estudiado esta historia, ¿sabes en qué momento se dice que murió Matusalén? El día del diluvio. Matusalén, de acuerdo a los cálculos que han hecho todos los que han estudiado esta porción de la Biblia, dicen que Matusalén murió el día del diluvio. Es decir, cuando la lluvia vino, igual que todos los demás. Es decir, que de todo, tú sabes la historia, Noé agradó a Dios también. Y por eso Dios decidió rescatar a Noé y a los suyos. Pero el abuelo Matusalén, yo no sé cómo sería, yo no sé cómo se portaría. No sé si meterme en este rollo. Pero a veces pensamos que un viejito o un abuelito es un pan de Dios. Ay, dicen por ahí algunos. Porque a veces decimos, pues ya es un hombre mayor. Y no, hombre, a veces la viejita es la buena es la que anda tirando droga en la calle. Aleluya. Y uno la ve pasar que por su leche y tú dices, ay, la vecinita es la que anda tirando droga en la colonia. Aleluya. A veces decimos, ay, la viejita debe ser, no, hombre, y es la que más maldice a los nietos, a los hijos, a sus generaciones, y
Y en lugar de bendecir su casa, le dijo, pero un día les voy a hacer falta. Y cosas por el estilo, hermano. Discúlpeme, yo sé que ya me metí en este rollo y algunos ya me están mirando ahorita a la salida, va a ver. Pero es importante, hermano, este punto lo traigo aquí, porque yo miro a Enoc y miro a Matusalén y miro, hermano, un hombre que vivió mucho y que no hizo nada bueno en su vida, que no le vemos algo que podamos decir, ¿y qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué alcanzó? ¿Qué obtuvo? Se murió en el diluvio junto con todos los demás. Eso me da que pensar y me hace pensar, hermano, algo que si la Biblia dice que Dios quiso destruir a todos y nada más perdonó a Noé, significa que Matusalén estaba envuelto en todos esos que no le agradaban a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Si Matusalén murió durante el diluvio, hermano, significa entonces, hermano, que Matusalén, hermano, vivió mucho. Y hay gente que dice, yo como Matusalén quiero ser longevo. ¿Y para qué? Si no haces nada bueno ni nada malo, nomás ahí estás. Comiendo, durmiendo, no sé qué tanto haciendo, pero no se puede hallar nada bueno ni nada malo. Y yo miro la vida de Enoc, hermano, y aunque él no vivió los 1000 años, vivió menos, hermano, pero su vida contó. Su vida tuvo un propósito, su vida tuvo un sentido, tu vida tuvo un para qué. Entonces, hermano, tú tienes que pensar ahora, ¿como quién quiero ser? ¿Como Enoc o como Matusalén? Porque si tú quieres vivir mucho, hermano, a lo mejor lo puedes hacer, pero que se diga algo bueno de ti, que se pueda hablar algo sano de ti, que puedan decir, esta persona, mira, inculcó, influenció, trabajó, fue inspiración, fue alguien que hizo, que logró cosas en su vida y que no solamente tocó su tiempo, sino que tocó todas las generaciones. Hay de aquellos también que impactaron a toda su familia. Hay de aquellos, hermanos, que fueron longevos y que la gente puede sentirse agradecida por haber contado con una persona que fue de influencia en su familia, que pudo lograr algo para bien. Tú y yo tenemos que decidir en este momento, o caminamos con Dios o nada más estamos viviendo, existiendo porque sí. Matusalén es más conocido por los años que vivió que por haber hecho o realizado algo. ¿De qué sirve que alguien diga, oh, yo voy a ser más viejo que Matusalén? Yo sé que es imposible. Pero gente, hermano, tú la miras y dices, bueno, ¿y qué de bueno se puede hablar de esa persona? Tenemos, hermano, que aprovechar el tiempo y tenemos que valorar el tiempo y tenemos que darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Tengo 55 años y de esos 55 años, 24, casi 25 como pastor. Imagínate, 55 años, hermano. Casi la mitad de mi vida he sido pastor. Es decir, hermano, cuando me llegó el llamado, hermano, yo lo agarré. Yo no estuve, hermano, con que hay que orar, hay que ver que la moneda, que el dólar, que mi vida, que mi familia. No, hermano, aún a mi familia la sacrifiqué en aquel tiempo. De tener un buen trabajo, hermano, a dedicarme de tiempo completo a la iglesia, hermano. Y entonces, hermano, yo puedo mirar y decir, yo tengo 55 años, pero ya tengo más de 20 años de ser pastor. Y le agradezco a Dios por la bendición, le agradezco a Dios, pero sobre todo le doy gloria a Dios porque me permitió responder en el momento. Que si yo estuviera 55 años ahorita, hermano, y estuviera siendo miembro de una iglesia diciendo, y que todos me dijeran, ¿tienes un llamado? Sí. Que me dijeran, Luis Ernesto, tú tienes un llamado para algo. Sí, un día de estos respondo al llamado. No, hermano, hay que hacerlo cuando Dios te lo está planteando, porque si no el tiempo se va, hermano, y cuando te das cuenta ya tienes 30, ya tienes 40, ya tienes 60, y cuando tienes 80 dices, reclamo mi monte. Pero tampoco eres Caleb. Aleluya. Caleb, hermano, tenía 80 años y dijo, la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 la tengo. No, hermano, ya 80, y algunos dicen, no, ya pido esquina. Amén. ¿Cuánto más vas a esperar para cumplir el llamado de Dios? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar
para que algo suceda en tu vida. Seremos como Matusalén, que nada más vivimos, existimos, estamos llenando aquí el espacio, estamos multiplicándonos, reproduciéndonos. A lo mejor alguien diga, y engendró hijos e hijas. Fue lo único bueno que hizo. Aleluya. Fue lo único bueno que nos dejó. Pero ¿qué con lo demás? Tenemos que buscar más a Dios, tenemos que agradar más a Dios, tenemos que caminar más con Dios, tenemos que responder a la obra de Dios, tenemos que hacer las cosas para Dios. Yo he exhortado a la iglesia, hermano, porque le digo, a veces tantas cosas que le proponemos desde el púlpito. Tenemos colegio bíblico, vamos a celebrar el Día del Niño, vamos a la conferencia latinoamericana, y hay gente que ni a una, ni a otra, ni a otra, ni a otra. A nada, hermano, a nada viene, a nada hace, nada se involucra, nada. Le dicen, traiga juguetes, no trae juguetes. Ayúdenos con dulces. Ni para sus niños les compra dulces. Discúlpeme, hermano. Pero algo tenemos que hacer. Somos una iglesia que tenemos que estar involucrados. Para eso Dios nos llamó, no solamente para estar existiendo. Matusalén, hermano, solamente existió, solamente vivió, solamente su propósito fue ese. Gloria a Dios, a través de él llegó Noé. Fue el abuelo de Noé. Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé. Y Noé, gloria a Dios, agradó al Señor. Pero Matusalén, ¿qué? Matusalén se murió en el diluvio. Tenemos, hermano, que caminar más con Dios, tenemos que agradar más a Dios, tenemos que buscar más a Dios. Haz algo para la obra de Dios. Involúcrate en las cosas de Dios. Vamos a tener celebración del Día del Niño, hermano. Le dicen, véngase disfrazado. Ese fue ya tu desinvitación. Ay, no, yo para ser ridículos ya parece que voy a estar yendo. Sí, porque a veces nosotros decimos, véngase disfrazado. Hasta el pastor se disfraza a veces, hermano. ¿Verdad? Ay, sí, pues porque es obligación. Pero dicen, hágase unas coletitas como si fuera niña. Ay, no, yo no. Pues la Biblia dice que el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. ¿Verdad? Y no estoy hablando de que te cambien pañal. Estoy hablando, hermano, de detalles que usted pueda hacer, de cambiar, de involucrarse, de ser parte. ¿Para qué queremos Matusalenes? Aleluya. ¿Para qué queremos Matusalenes? Que digan, pues sí, ahí está, creo que todavía respira, aleluya. A ver, allá tu vecino, dale como a los bebés, ponle el dedito en la nariz. ¿Cuántos se acuerdan, verdad? Está el bebito y le tienes que poner así, certísimo. Porque algunos hermanos nomás eso, pero no, algo más, que Dios nos permita ser parte de la bendición. ¿Para qué queremos una larga vida? ¿Para qué queremos ser longevos? ¿Para qué queremos vivir más años? ¿Para qué queremos, hermano, si el próximo año vamos a andar sintiendo que ya es demasiado? Matusalén, hermano, no nos muestra algo más allá. Sin embargo, yo me quedo con Enoc en esta mañana. Yo me quedo con Enoc, Señor. Yo no sé, hermano, pero yo digo, si el Señor me recogiera ahorita, digo, pues ya cumplí, Señor. Cumplí, mira, Señor, ya lo que hicimos ya se hizo, bueno, malo, para bien, para mal, si estuvo bien o mal, pero ya lo hice, Señor. Que se dijera, no, espérate, Señor, tú dijiste que iba a ser pastor y no he sido. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues cuando respondamos al llamado. Y si usted, hermano, en esta mañana dice, pues yo no voy a ser pastor, ni tengo llamado de pastor, pero tienes que caminar con Dios. Tienes que agradar a Dios. Tienes que ser una persona que busque más de Dios, para que eso sea lo que te dé a ti también la oportunidad de seguir en el camino. Y si el Señor nos arrebata, hermano, si el Señor nos lleva con Él, sería una bendición para todos. ¿Cuántos dicen? La historia que le platiqué, y con esto concluyo, hermano. Yo estaba, hermano, angustiado fuera del banco, evaluando mi vida y diciendo, he sido un pecador, he sido un mugroso pecador, sigo siendo cualquier cosa, ¿verdad? Y de pronto sale mi esposa y casi, hermano, me le hinco, casi no la abrazo y le digo, ¡ay, dónde estabas!
ella bien tranquila, pues el muchacho me dijo que allá atrás había otra caja, que si quería pasar allá atrás. Se tardaron y no, hombre, yo estaba hecho ahí, hermano, una angustia, porque decía, me quedé. Hermano, que no llegue el día en que tú te quedes y que digas, me quedé, y que escuches la canción de Marino y que te dé más temor, sino que ahora, hermano, nosotros busquemos más las cosas de Dios para agradarle a Dios. Amén. ¿Cuánto quieres vivir, hermano? Yo sé que algunos, hermano, este tema puede ser complejo porque algunos ya se quieren despedir, ¿verdad? Algunos dicen que ya están despidiendo, pero no se van, ¿verdad? Y otros, hermanos, pues se quieren quedar y cosas así, pero como quiera que sea, lo más importante es que tu vida cuente, que tu vida valga, que hayas hecho algo más allá de engendrar hijos e hijas. Porque engendrar hijos e hijas, hermano, pues es una labor de muchos. Pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer para el Señor? ¿Seremos como Matusalén? ¿Más viejos que Matusalén? ¿O seremos como Enoc, que buscaremos y caminaremos más con Dios? Amén. ¿Por qué no inclina su rostro por un momento? Oremos juntos, hermano, y pidámosle al Señor por ese momento. La Biblia nos habla de aquellos hombres que fueron traspuestos, dice la Biblia,